Señor. Gloria a Dios por esa alabanza. Sentimos la presencia de Dios, sabemos que Él está aquí en medio de nosotros y hoy es una buena noche, una noche de guerra espiritual, una noche donde el Señor hablará a nuestro corazón y seremos llenos de su gloria. Sabemos que Él está en medio de nosotros y que Él está obrando, cambiando nuestro corazón, haciendo de nosotros como Él quiere, porque hemos dispuesto el corazón. Y Él nunca va a rechazar un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto para Él. Gracias, Dios. Cierra ahí tus ojitos un momento y pidámosle al Señor que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en nuestro corazón, Rey del cielo. Que seas tú, Señor, usando este siervo poderoso, Señor, para traer tu verdad, para cambiarnos y transformarnos, poderoso Señor. Queremos, Rey del cielo, solo tu presencia, Señor. Solo de ti, Señor, no palabra humana, Señor, sino palabra tuya, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Solo háblanos, Señor, que tus siervos te escuchan, Padre de gloria. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy del poder de Dios. Recuerden que el poder de Dios no es solamente la palabra poder o decirlo, o como algunos lo ven, un poder que hace cosas humanas. El poder de Dios es sobrenatural, pero no podemos hablar del poder de Dios sin hablar de su amor, de su verdad y de todo lo que es la esencia. Pero Él tiene algo que lo caracteriza, y es que nuestro Dios es santo. Y hoy vamos a hablar de la santidad, porque como dice por allí, parafraseando, sin santidad que nadie verá al Señor. Vamos a leer un poco. Y para hablar de santidad, primero hablemos de que somos templo del Dios viviente, o sea, somos templo y morada del Espíritu Santo. Acompáñame por favor allí, antes de entrar como en contexto, hablemos y leamos un poco de la palabra del Señor. Leamos 2 Corintios, vamos a 2 Corintios, capítulo 6, y leamos desde el verso 14. Y eso nos habla mucho, y hay un título allí, 2 Corintios 6, verso 14. Hay un título allí, si alguien lo quiere leer ese título. Somos templo del Dios viviente. Gloria a Dios. Somos templo del Dios viviente. Esto lo encontramos aquí en la Reina Valera. Y creemos que eso somos templo del Dios viviente. Vamos a leerlo entonces, dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ahí es una pregunta, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y hay otra pregunta ahí. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y siguen las preguntas, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Y siguen las preguntas, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Gloria a Dios. Porque vosotros somos, ¿qué iglesia? Sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo el Señor? Dice, habitaré y andaré entre ¿quiénes? Entre nosotros. ¿Y seré qué? Su Dios. Y ellos, o sea, nosotros, seremos ¿qué? Su pueblo, y ellos serán mi pueblo, dice la palabra del Señor. Pero sigamos leyendo el 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que, iglesia, lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros ¿qué? Por Padre, y vosotros seremos ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y quiero que saltemos ahí al capítulo 7, porque esta es la palabra que el Señor nos da hoy. Y dice el verso 1 del 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿qué? De Dios. Quiero que leamos otra vez ese último verso. Le dice, capítulo 7, verso 1 de 2 Corintios.
Así que, amados, ¿a quién está hablando, iglesia? A nosotros. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, gloria a Dios por la palabra del Señor, por todo lo que Él hace en nosotros. Yo quiero decirte, iglesia, a ti, iglesia presencial, y también a ti, iglesia virtual, que la venida del Señor está cerca. Amén. Y la palabra de Dios dice que nadie, sin santidad, nadie verá al Señor. El único santo es Dios. Nosotros sabemos que la palabra santo es apartado para Dios. No quiere decir que por ser santos no pecamos, pero sí tenemos que procurar la santidad. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo, pues la santidad tiene que estar en nosotros. No por eso yo quiero decir, no, pues es que este pastor no se equivoca, no peca. Claro, todos los días pecamos. Dice la palabra del Señor, airaos pero no pequéis. Si viene la ira puede venir, porque si no la palabra de Dios no diría airaos pero no pequéis. Entonces, si viene la ira, inmediatamente, iglesia, cierra tus ojitos y entrega esa ira al Señor. Porque si tú con ira ves a alguien, ya pecaste. Si tú con ira le hablas a alguien, ya pecaste. Porque la ira hace que nosotros cambiemos. Y la ira no es de Dios. Por eso, airaos, pero no pequéis. Si viene algún sentimiento contrario a la voluntad de Dios, si vemos que eso va a dañar a alguien, que nuestras palabras van a herir, que nuestros pensamientos van a salir a hacer algo y van a llegar a nuestro corazón y van a hacer que nosotros hagamos algo contrario a la voluntad del Señor, desechemos eso inmediatamente, porque tenemos que vivir en santidad. Recuerda que estamos apartados para Dios. Dios nos llamó, nosotros abrimos la puerta, Él entró, Él está con nosotros y está en nosotros. Y cada que nosotros hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, estamos contristando al Espíritu Santo. Iglesia, el llamado de Dios hoy, en esta noche de guerra espiritual, es para que nosotros podamos realmente vivir la santidad que el Señor quiere que vivamos. Seamos santos como Dios es santo. Usted dirá, bueno, pastor, pero es que eso es muy difícil, porque allá afuera hay miles de cosas que contaminan la carne y el espíritu. Pero mira que si el Señor nos manda a que nosotros nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, es porque lo podemos hacer. El Señor no nos diría que nos limpiemos, que soltemos todo eso si nosotros no pudiéramos hacer. Recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es en Cristo. O sea, no es en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos limpiarnos en nuestras fuerzas, porque Dios es el que lo hace. Es el Espíritu Santo que nos está limpiando constantemente. Es la palabra del Señor y es todo lo que viene de Dios que nos mantiene limpiando. Y todos los días recuerden que somos como la luz de la aurora. Senda del justo, dice la palabra parafraseando, es como la luz de la aurora. Recuerda cuando ves allá que sale el sol y empieza a aclarar, y en la mañana, 5:30 de la mañana aquí en Colombia, está aclarando y se va viendo ahí la luz. Y me pareció muy chistoso ver cómo antecitos de las 6 de la mañana las luces, las luminarias de la calle se apagan automáticamente porque tienen un sensor de luz y apenas llega la luz ahí, las luminarias se apagan. Pero nosotros somos como esa luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Iglesia, si tú te consideras un hijo de Dios, cristiano, evangélico, que sigue la palabra del Señor, que estás haciendo la voluntad del Señor, todos los días tenemos que ser mejores. Todos los días tenemos que ser más como Cristo. El carácter de Cristo debe estar más en nosotros. No podemos nosotros un día estancarnos y no avanzar. Todas las noches, antes de acostarnos, oremos y revisemos delante del Señor qué cosas tenemos que mejorar para Él, qué cosas tenemos que dejar de hacer o qué cosas tenemos que hacer.
para agradar a Dios, para vivir en santidad, para realmente vivir haciendo su obra, haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Quiero que me acompañes a unos pasajes de la Biblia. Me gusta leer mucho. Acompáñame a 2 de Pedro. Vamos allá, terminando la Biblia. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1. Acompáñame, vamos a leer qué nos dice el Señor con respecto a la santidad. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, iglesia? Y a su nombre. Vamos. Perdón, 1 de Pedro, iglesia. 1 de Pedro. 1 de Pedro 1:15. 1 de Pedro 1:15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tienen, me dicen amén. Sí, amén. Dice la palabra del Señor. 1 de Pedro 1:15. Leámoslo del 14. Dicen, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ¿qué, iglesia? Ignorancia. Y dice el verso 15, sino que como aquel os llamó es santo, dice que dice ahí, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué, iglesia? De vivir. ¿Y qué dice el verso 16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Gloria a Dios. Miren, iglesia, si el Señor lo dice, se puede. Si Dios te lo dice, se puede. Todo lo que está aquí escrito es verdad. Él no miente. La palabra de Dios no miente en absoluto. Es la verdad absoluta. Así que, si Dios nos dice que nosotros seamos obedientes, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, que vivamos como Él y que seamos santos así como Él es porque nosotros podemos vivir en santidad y alcanzar esa santidad. Iglesia, qué triste sería que ahora, muy pronto en 1 minuto, 2 minutos, o de pronto al amanecer, o de pronto mañana, o en un mes, o quizá en un año, pero qué triste sería que nosotros, por no tomar esa santidad, por no vivir en santidad, nos quedemos en esta tierra. Dios nos guarde, iglesia, porque creemos, hemos creído en Dios, y si tan solo por creer en Jesús, el Espíritu Santo vino a nosotros, nacimos de nuevo, y por eso creemos que nos vamos con Cristo. Y se acabará, amén. Y creemos que nos vamos con Cristo. Pero creemos, iglesia. Por eso, qué triste sería que la santidad no esté en nosotros y que nosotros sigamos ahí maquinando maldad, o quizás haciendo cosas necias, o quizás en peleas, o quizás haciendo, no sé, discusiones, cosas que no nos llevan a ningún lado, o quizás viviendo en la carne con esos deseos pecaminosos, cosas inmundas. Iglesia, el llamado hoy de nuestro buen Dios es que nos revisemos y vivamos en santidad, que hagamos las cosas para Él, que todo nuestro respirar, nuestro caminar, absolutamente todo sea para el Señor. Mira que ya tuvimos bastantes equivocaciones allá afuera sin Cristo. Mira que ya vivimos cantidad de cosas que antes, ahora nos da esta vergüenza de decir todo lo que vivimos, toda la maldad que hicimos, todo lo que sin Cristo en el corazón permitimos, todo lo que hicimos para los Baales, para el diablo, para Satanás, como le quieras llamar, para el enemigo, porque militábamos con él, iglesia. Porque aquí no hay nadie que no haya pecado, aquí no hay nadie que pueda decir, yo viví sin pecado toda mi vida. Esa es una mentira. Dice la Biblia que no hay ni uno solo. Pero ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, no en nuestras fuerzas, pero sí en las fuerzas de Dios, podemos vivir en santidad. Si quieren lo creen. Así que sigamos leyendo y miremos qué más nos habla el Señor de la santidad. Aunque aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de su poder, de su autoridad y de lo que Él puede hacer en nosotros
para que vivamos santos, para que por allá los que nos critican nos dicen, no, pues está santico, yo lo conocía, yo la conocía cuando hacía lo malo, y mire que hacía y hacía y hacía, y es verdad, hacíamos. Ahora lo que hacemos es para Dios. Ahora todo lo que hacemos es para nuestro Señor, porque lo amamos y porque no queremos fallar la iglesia, porque queremos estar siempre bien con nuestro Dios, sabiendo que ya hicimos todo lo malo y que el Señor nos rescató de todo ese abismo, ese lodo cenagoso en el que estábamos, de toda esa maldad, de toda esa cantidad de errores por la falta de Cristo. Sigamos leyendo. Acompáñame a confirmar lo que hemos hablado. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos, acompáñame allí al libro de Hebreos capítulo 2, verso 14, y cuando lo tengas le dices un poderoso amén. Quiero que alguien se ponga de pie y lea esta palabra y se la aprenda, grábala en tu corazón. Dice Hebreos 12, 14, ponte sobre tus pies y léelo así con voz de trompeta. Alguien que no haya leído, vamos mi hermano, léelo así con voz de trompeta, que lo escuchen todas las naciones. Seguid la paz con todos. Amén. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, gloria a Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, quebrantado de alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ello muchos se han contaminado. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Mira, apréndete ese versículo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos. Y vamos en paz, iglesia. Procuremos la paz en todo lugar. Recuerda que es la paz que Dios nos da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero vamos a procurar la paz, seguir la paz con todos. Y la santidad. No solamente hay que estar en paz y seguir la paz, lo que nos trae paz, que es Cristo. También la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Levante la mano, ¿quién quiere ver al Señor? Todos lo queremos ver, por eso estamos aquí. Por eso esta noche de guerra espiritual estamos aquí dispuestos, buscando la paz y buscando a Cristo, que es el único que nos podrá llevar al Padre y el único que nos conduce por senda de justicia y nos lleva de victoria en victoria y nos hace crecer todos los días, y su Espíritu que ahora está en nosotros hace que nuestro espíritu avance y que la llama de Cristo esté aquí en nuestro corazón y podamos nosotros hablar con denuedo y hablar con propiedad, con seguridad, y decirle al mundo que Cristo vive, y lo sabemos porque lo tenemos aquí, lo conocemos, creemos que Él vive y que Él está en nosotros, y que esa llama nunca se apague, y menos por falta de santidad, iglesia. Mira, iglesia, cada vez que nosotros nos equivocamos, damos un paso atrás, pero cada vez que nosotros hacemos la voluntad del Señor, damos 2 y 3 pasos adelante, y siempre con nuestro Señor es avanzando, nunca hacia atrás, avanzando por ese camino estrecho donde vas a encontrar situaciones difíciles, pero de cada situación te va a librar el Señor. De cada situación difícil el Señor te va a librar. Él nunca dijo que sería un camino fácil y que no tendríamos aflicción, no, al contrario, Él dijo, y en ese camino tendrás aflicción, pero tranquilo, dice el Señor, yo ya vencí al mundo. Y eso hizo el Señor. Si Él venció hasta la muerte y nos está acompañando, tranquilo mi hermano, avance con el Señor, no se detenga y no dé pasos atrás por falta de santidad. Revise lo que usted está haciendo, revise, mire su fe, que su fe no mengue, que todos los días usted crea más en el Señor. No importa que las cosas que estés viendo, iglesia, mírame aquí, no importa que las cosas que estés viendo no sean como tú las quieres ver. Hay cosas que están pasando allá afuera y hay cosas que están sucediendo en nuestro diario vivir, aún en nuestras finanzas, aún en la salud, aún en cualquier situación. Hay cosas que no son como nosotros queremos, pero ten seguridad, iglesia,
que de todo nos va a librar el Señor. Y en todo vamos a ir de victoria en victoria, porque mientras más dura la prueba, más grande es el poder del Señor y más grande es la victoria que vamos a tener. Así que, iglesia, gózate en el Señor. Y si hay pruebas que atravesar, bienvenidas, porque aquí está nuestro Señor que nos respalda. Aquí está Dios para nosotros. Pero es con santidad, iglesia. Mira, iglesia, solo hay un resultado para el que camina con Cristo, para el que está en paz, para el que tiene carácter de Dios, para el que está en pos de Dios todo el tiempo, el que está buscando, el que está escudriñando la palabra, el que está orando constantemente, el que viene y se congrega. Solo hay un resultado para el que vive en paz y para el que tiene y vive en santidad. Solo hay un resultado, y el resultado es bendición. Y si nosotros estamos en santidad y haciendo todo lo que el Señor nos ha mandado, cumpliéndole, sirviéndole, honrándole al Señor, el único resultado es la bendición. Y nosotros, en estos momentos, estamos obrando, estamos haciendo todo bien para el Señor. Pero guardemos esa santidad, guarda, que todos los días sea mejor, que la gente diga, este varón, esta mujer es de Dios, porque vive en santidad, porque tiene dominio propio para decirle no al pecado y a ninguna cosa. Mire, muchas veces caemos en situaciones que no son de Dios y ni siquiera alcanzan a ser pecado, pero no son cosas de Dios. Por ejemplo, la misma pereza. La misma pereza no se considera como un pecado, pero no es de Dios. Entonces, no dejes de hacer las cosas. Duerme un poco menos, duerme bien. Yo no estoy diciendo que duermas mal, pero levántate más temprano a orar, a buscar del Señor. Levántate, haz cosas buenas. Recuerda, el domingo pasado hablábamos de eso. Haz cosas buenas. Si no viste y si no estuviste aquí el domingo pasado, busca la predicación, que creo que se partió como en 4 videos. Búscala en YouTube, pero no dejes de hacer. Avanza con el Señor. La palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues eso también es pecado. Entonces, vamos a seguir avanzando con el Señor, iglesia. No te pierdas la palabra del Señor. Graba versículos en tu mente, iglesia. Vamos, acompáñame también, por favor, a Romanos 6, capítulo 6. Vamos a Romanos, capítulo 6, verso 22. Aquí lo vamos a extender un poco, porque la santidad del Señor es necesaria en nuestras vidas, porque tenemos que vivir en santidad, iglesia, porque lo que estamos haciendo en esta tierra, iglesia, es para el Señor. Si tú ya conociste al Señor, si te consideras cristiano, todo lo que tú haces, iglesia, es para Dios. Acompáñame, Romanos 6, verso 22. Leemos la palabra en el nombre de Jesús y dice: mas ahora que habéis sido, ¿qué, iglesia? Libertados ¿de qué? Del pecado y hechos siervos ¿de quién? De Dios, porque antes éramos siervos de Satanás. Tenéis por vuestro fruto ¿la qué? La santificación, iglesia. Me quiero detener un momento allí. Mira, Dios nos rescató, nos libró del pecado, pagó por nosotros en esa cruz. Y ahora el Señor nos da con el fruto del Espíritu y con todo su ser, nos da la santificación, nos hizo santos. La palabra del Señor, cuando habla de santos en la Biblia, no son los que murieron y después los santificaron, como hace la iglesia tradicional, que les ponen una aureola después de estar muertos y hacen estatuas y les prenden velas. Esos no son los santos, esos ya murieron, pero Satanás quiere que los santifiquen. Los santos de Dios, iglesia, somos nosotros, los que vivimos para Cristo. Somos los santos de Dios, escogidos, apartados para Dios. Y Él nos dio la santificación, iglesia. Somos nosotros sus hijos, somos nosotros los santos de Dios. Así se burlen allá afuera y digan: no, pues tan santico el pastor, que mataba y comía del muerto. Y sí, mataba, comía del muerto, hacía todo lo malo, pero ahora Dios me santificó, y a ti, y a ti, a todos nosotros, iglesia. Nosotros somos los santos de Dios. Así la gente diga que no, pero la palabra lo dice. Cuando Él habla a su pueblo, habla a los santos, y los santos somos nosotros.
los que detenemos la maldad, porque no hay maldad que nosotros no detengamos como iglesia. Por eso oramos constantemente, por eso la lucha diaria en contra de la maldad, porque sabemos y creemos que nuestras luchas no son contra sangre ni carne, no son contra las personas, es contra lo que hay en ellos, contra potestades, principados y todo lo que viene y se apodera de personas para hacer lo malo. Creemos que este pueblo aquí en Colombia está siendo gobernado por el mismo Satanás en estos momentos. La nación se le entregaron, a algunos cuantos se le entregaron a Satanás, pero creemos en el poder absoluto de Dios y creemos que vamos a ser libres de toda esa inmundicia que está allá gobernando este país. Creemos que Dios tiene el poder absoluto y Él es el que quita y pone reyes, y creemos que con el poder de Dios y con la oración de los justos, de los santos de Dios, que somos la iglesia, toda esa maldad cae, toda esa brujería, hechicería y todo lo que está sucediendo en este país tiene que caer en el nombre de Jesús, porque no somos un país como otros que estaban idolatrando y haciendo mal. Nosotros somos un país de Cristo. Esta nación le pertenece a Cristo y somos muchos los que doblamos nuestras rodillas y entregamos todo nuestro ser para Dios. Y Dios dice, si hay 2, si hay 5, si hay 10, y sé que aquí en Colombia hay miles de personas que amamos a Dios, hay miles de santos en esta tierra y peleamos por nuestra tierra. Y hoy yo declaro que tomamos posesión de Colombia entera, porque esto es un paraíso que Dios nos entregó y no lo podemos perder. Es una nación con 2 mares, es una nación que tiene el mejor clima del planeta, es una nación donde está el pulmón del mundo, es una nación que tiene todas las riquezas naturales que existen, y una perversidad como lo que está gobernando en estos momentos esta nación no va a prevalecer, y le llegó su tiempo. Y te digo en el nombre de Jesús, te tienes que arrepentir de lo que estás haciendo, Satanás, con el gobierno actual de esta Colombia. En el nombre de Jesús cae toda potestad, en el nombre de Jesús se va toda inmundicia, y desde aquí, de este lugar santo, un santo de Dios y toda esta congregación que es santa, te dice, te vas en el nombre de Jesús, y atamos potestades y principados y las echamos fuera en el nombre de Jesús, porque el poder de Dios está en nosotros, y así haya miles allá gozándose de toda esa inmundicia que hay en el gobierno actual. Aquí hay personas que amamos a Dios y por encima de Dios no hay nada ni nadie, y en el nombre de Jesús yo te digo, Satanás, sueltas el gobierno de Colombia, porque el gobierno de Colombia le pertenece a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús se va toda inmundicia. Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios en el verso en Romanos 6:22. Estamos leyendo. Dice Romanos 6:22. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, gloria a Dios, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida que iglesia eterna. Así que no tenemos miedo de decirle al mal fuera de Colombia, fuera de nuestras vidas, fuera de la iglesia. Idolatría, hechicería, toda inmundicia, no tenemos miedo, porque nosotros tenemos una eternidad con Cristo y no importa lo que suceda con nuestras vidas, porque el único que puede tocar nuestras vidas es Cristo Jesús, porque le pertenecemos a Dios. Por eso, iglesia, hoy creemos que la santidad es nuestra, está con nosotros y es para nosotros. Iglesia, no te dejes contaminar, ni tu carne, ni tu alma, ni tu espíritu, iglesia. Que la santidad sea de constante en tu vida, porque es el poder de Dios en ti. Si nosotros permitimos que venga cualquier inmundicia y perdemos esa santidad, si sea por un instante de nuestra vida, perdemos autoridad, perdemos beneficios y no podemos retroceder, iglesia. El Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, porque Él ya nos selló, está con nosotros. La salvación no se pierde, eso es una mentira del diablo.
pero sí podemos perder beneficios de autoridad en esta tierra. Y nosotros, mientras vivamos en santidad, mientras vivamos haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nosotros vamos a tener el poder absoluto para derribar potestades, para derribar muros, iglesia, para saltar todo eso que está haciendo pecado y dañando esta tierra, todo eso que está consumiendo esta tierra. Creemos que el poder absoluto de Dios está en nosotros y con nosotros, y por eso vamos a vivir en santidad, iglesia. Ponte sobre tus pies, vamos a orar, porque le creemos a Dios, creemos que es con su poder, con su autoridad, creemos que no es en nuestras fuerzas, pero por encima de Dios no hay nada. Y el que se mete con Dios, o con el pueblo de Dios, y con su pueblo escogido, el que se mete con la iglesia, el que se mete con el Hijo de Dios, el que se mete con Israel, está metiéndose directamente con Dios. Y todas las maldiciones, no lo digo yo, lo dice la Biblia, todas las maldiciones escritas en la palabra del Señor caerán sobre todo aquel que se meta con el pueblo de Israel. Y en el nombre de Jesús yo lo declaro y lo creo, porque no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Vamos a orar, iglesia, poderoso Padre Celestial.